días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 1 entonces y a titularlo. Vamos a llamarlo así: dos caminos, dos destinos. Dos caminos, dos destinos. ¿Por qué? Porque el Salmo marca un contraste tremendo entre el hombre justo y bendecido por Dios con aquel que es malo y que será condenado. Noten el verso 6. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, por un lado, mas la senda de los malos perecerá. Así que una estructura sugerida para comprender mejor su contenido podría ser así. Punto 1, el camino del justo y su bendición, eso lo vamos a ver en versos 1 al 3. Punto 2, el camino del malo y su perdición, eso lo veremos en los versos 4 al 6. Ahora surge una pregunta. ¿Acaso no dice la Biblia que no hay justo ni aun uno? ¿Y que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque? Bueno, lo que sucede es que en nuestra cultura alguien justo es aquel que cumple con un código legal o moral. En la Biblia, en cambio, la justicia consiste en la fidelidad a una relación. Podemos decir que el hombre justo entonces es fiel y leal a las demandas de sus relaciones. De hecho, el adjetivo que se traduce justos allí denotaba la lealtad de un rey o un sacerdote hacia su deidad. La lealtad de un rey o un sacerdote hacia su deidad. Por eso la justicia de una persona en relación a Dios se cumple cuando esa relación se caracteriza y se basa en la fe. El Antiguo Testamento enseña que nadie cumple con la norma de la justicia de Dios. Nadie. ¿Se acuerdan? En Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias en realidad son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero el mismo Dios que dice esto nos ha provisto otro estándar que sí podemos cumplir. Pablo lo llama la justicia de Dios, que es por la fe, en Romanos capítulo 10, verso 6. Y de ese modo, aún en el Antiguo Testamento, vemos que Abraham, por ejemplo, creyó a Dios y le fue contado por justicia y comenzó una relación de pacto con él. Entonces, a manera de contraste, un impío no es necesariamente un estafador, un perverso, un inmoral, un lobo, un ladrón. Realmente ser malvado en este contexto teológico del que hablamos es vivir lejos de Dios, como si Él no existiera, es decir, vivir en una forma totalmente independiente de Él. Así que vamos a dejar bien claro esto. Para la comprensión del Salmo esto es vital. Cuando hablamos del justo, no hacemos referencia a sus méritos, sino a la relación que tiene con Dios por medio de la fe en su palabra. Y cuando hablamos del malo, no hacemos tampoco referencia específicamente en su maldad o en la gravedad de sus hechos, sino en su falta de fe y su consecuente falta de relación con Dios. ¿Se entendió esto? De hecho, los malos que se mencionan acá pueden parecer creyentes. En el versículo 5 parecen que están en la congregación con los justos. Pueden hacer buenas obras, pueden estar dentro de una iglesia, de un templo, pero no tienen fe en el Señor, por tanto no tienen una relación con el Señor, por tanto están perdidos. Así que vamos a ver entonces el camino bienaventurado de los justos, los versículos 1 al 3, y después veremos el camino de condenación de los malos, en los versículos 4 al 6. Entonces, comencemos viendo el camino del hombre justo, a quien Dios bendice, este hombre bienaventurado. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo primero que quiero decir es que la palabra traducida allí, bienaventurado, ustedes la conocen, significa favorecido, bendecido, dichoso, feliz. De hecho,
en hebreo está en plural. Es como si la repitiera 2 veces. Bienaventurado, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejos de maldad. Ustedes saben que esta es una técnica de lenguaje que se usaba para mostrar un énfasis sobre algo. Jesús usó esta técnica con su famosa frase introductoria a sus discursos: de cierto os digo, ¿se acuerdan? Lo que Jesús quería decir con esa frase es: lo que voy a decir es muy importante, esto es vital, es clave. Bueno, lo que acá el salmista quiere decir con el uso del plural es que este hombre es muy feliz, es muy bendecido, es muy dichoso. Y cuidado, la persona bienaventurada en términos teológicos no siempre está pasando un momento feliz. Por ejemplo, en Job, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Epa, ¿cómo? Job era bendecido aunque estuviera sufriendo y llorando y lamentando. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque Dios estaba tratando con él. ¿Se entiende? La palabra en realidad describe un profundo gozo y contentamiento en la relación con Dios. Ese es el punto del Salmo. Más que en circunstancias o sentimientos o estados de ánimo favorables. La bienaventuranza que se menciona aquí depende de una relación vital con Dios a través de su palabra, como dice el verso 2, y a través de su Hijo, como dice el Salmo 2. Noten, verso 12. Interesante. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Podemos decir entonces que la persona bienaventurada es aquella a la que Dios favorece con su presencia. ¿Qué persona más bienaventurada en este planeta hay que aquel que puede tener una relación viva, personal, preciosa con el Dios de los cielos? ¿Sos un creyente? Sos dichoso, sos una persona bienaventurada. Bueno, noten que ahora lo que vamos a leer, en un sentido, describe la vida pública, la vida en sociedad de este hombre bienaventurado, bendecido, que se deleita en la relación con su Dios. Porque noten, dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Lo ven? El hombre bienaventurado, es decir, el que encuentra su gozo, su contentamiento en la relación con Dios, se aparta de los pecadores. Se aparta de los pecadores. Y ojo, esto no describe el aislamiento social de un ermitaño, no, sino la mala influencia de la que escapa un santo. ¿Se entiende la diferencia? Es más, tampoco tenemos que pensar necesariamente en pecados grotescos que este hombre bienaventurado en su relación con Dios trata de evitar, digamos. También tenemos que pensar en la propuesta que nos hace este mundo, o las personas de este mundo, de buscar la vida, la felicidad y la satisfacción sin Dios. Así que, miren el proceso. En primer lugar, tenemos que guardarnos de escuchar los consejos, es decir, las ideas, los planes, las sutilezas, las estrategias, yo diría la cosmovisión de las personas malas, es decir, de aquellos que no conocen a Dios y por tanto no le temen. Tenemos que tener cuidado de escuchar la cosmovisión de un mundo que busca la felicidad sin Dios. En segundo lugar, si no lo hacemos, podemos caer en el peligro de adoptar la forma de ser o de pensar o de conducirnos en la vida que tienen aquellos pecadores, dice el texto, que incumplen con la ley de Dios. Y si no nos cuidamos de esto, terminaremos compartiendo la silla, es decir, los almuerzos, la mesa, la cena, las reuniones, con aquellos escarnecedores que se burlan del pueblo de Dios, de la palabra de Dios, de la pureza que Dios exige, etcétera, etcétera. El punto es que el hombre que es dichoso en su relación con Dios no puede
ni quiere participar de este tipo de cenas y almuerzos, de estas compañías y de estas conversaciones. A él no le importa quedar mal delante de los malvados hoy, con tal de quedar bien con su maestro el día de mañana cuando le vea cara a cara. El hombre dichoso se mantiene puro y libre de todos estos virus y sale de sus reuniones, si es necesario, llevando en sus hombros el reproche, el vituperio de Cristo. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque en Proverbios 4:23 se afirma que sobre toda cosa guardada nosotros debemos guardar nuestro corazón, es decir, nuestra mente, nuestro mundo interior, porque de él fluye lo que hacemos después en la vida. Es decir, la forma que le des a tu cabeza le dará forma a tu conducta. Y tenemos que entender que a veces estas malas compañías referidas en el verso 1 vienen en forma digital también, no solo en carne y hueso. Porque uno debe preguntarse, ¿qué está moldeando mi manera de pensar? Pensá, si tu mente es formada por las ideas y especulaciones del cine, la televisión, las redes sociales y aún de las ciencias sociales seculares, no esperes cosechar muchos frutos espirituales. Así que en su vida pública, claramente el hombre se aparta de la mala influencia que le pueden propiciar los pecadores. Pero en su vida privada, veremos en el verso 2, él se acerca a la palabra, es decir, en la vida pública se aparta del pecado, en la vida privada, en su intimidad, se acerca a meditar en la palabra. Noten el verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Ven? El hombre que es feliz, que es dichoso en su relación con Dios, no se deja influenciar por los impíos, sino que se deja moldear por las Escrituras, por la palabra de Dios. Sus pisadas, podríamos decir, son ordenadas por la palabra de Dios y no por los valores o los argumentos o las especulaciones del hombre que niega a Dios o que vive sin Dios o como si Él no fuera importante o relevante en los asuntos de la vida. La palabra que allí se traduce delicia expresa el deseo, el propósito firme o la voluntad férrea de alguien. De hecho, en Isaías 53:10 se traduce como justamente la voluntad de Jehová. La voluntad de Jehová. Y esto es importante porque el cristiano generalmente se goza y deleita en escudriñar la Biblia. Pero cuando ocasionalmente no siente un deseo especial de leerla, bueno, seguirá siendo su voluntad y su propósito hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Esa persona es bienaventurada, la que no le hace caso a sus estados de ánimo, a sus sentimientos, a las circunstancias, y tiene un firme propósito de meditar en las Escrituras cada día, en el silencio de su cuarto o de su hogar. Y esto es importante entenderlo, porque solamente Dios sabe cuántos creyentes no se deleitan en la palabra, porque no meditan en ella, simplemente porque no sienten ganas de hacerlo, y creen que por eso están en pecados y que Dios no les va a hablar. Pero ese no es el punto aquí. El punto es, somos dichosos cuando tenemos la decisión, el propósito de meditar en las Escrituras todos los días. De hecho, David, el autor de este salmo, ustedes recuerdan, era rey en Israel. Y según Deuteronomio 17, lo primero que él tuvo que hacer como rey es sentarse y copiar en puño y letra esta ley de Dios para meditar en ella todos los días de su vida, a fin de que aprendiese a temer a Dios y que en consecuencia todo el pueblo que él gobernara le fuera bien. Yo imagino, ¿no?, como nos sucede a nosotros, quizás David comenzó esta tarea con fastidio, de copiar y copiar y copiar, pero la culminó con un gozo sublime al punto que escribe esto. Es dichoso el hombre que pone su voluntad, su delicia en la ley de Jehová. Noten que la persona bienaventurada, hermano, no es la que lee la ley de Dios, sino la
aquel que medita con diligencia en ella. El verbo que se traduce medita allí significa, según el contexto, susurrar o llorar. Alguien dijo que meditar es musitar, es decir, es hablar entre dientes. Es como estar dialogando con uno mismo acerca de los grandes tesoros que Dios nos va mostrando en su palabra. ¿Se entiende? Entramos en un debate, una charla, una conversación con lo que estamos leyendo. Y esto es importante porque el justo no se deleita en el conocimiento intelectual de la ley o en la expresión literaria, artística con la cual fue escrita, no, se deleita en descubrir los tesoros que hay en ella, se deleita en descubrir a su Dios. Saben, en la meditación hay un mundo de santidad, de piedad, de deleite que a simple vista y sin oración es muy difícil de ver. Y eso hace que muchos nos frustremos a la hora de determinar, meditar en las Escrituras todos los días. Un consejo que te doy es que si en tu lectura bíblica no ves nada delicioso a simple vista, continúa meditando y orando y decirle: Dios, dame más luz. Empezá a hablar entre dientes, a debatir: ¿qué significa esto, Dios? ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué quieres que lo sepa? ¿Cómo te puedo conocer mejor a través de esto? Dios, dame más luz, más luz, más luz, más luz. Porque, hermanos, para los benditos de Dios, meditar en la palabra de Dios suele ser el mejor y más edificante momento del día. John Bunyan, quien estuvo 12 años preso solo por predicar a Cristo, solo, aislado, separado de su familia, escribió: hoy estoy tan triste que buscaré un lugar solitario para meditar en las Escrituras. Porque para los benditos del Señor, meditar en las Escrituras suele ser, insisto, el mejor y más edificante momento del día. Pero bueno, tomando la enseñanza del verso 1 con la del verso 2, podemos decir que para recibir estos tesoros de la palabra, antes debemos rechazar, ¿sí?, las propuestas pecaminosas. Y esto condice con lo que leemos en 1 Pedro 2, 1 y 2. Escuchen, dice: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que para desear la leche espiritual de la palabra de Dios, antes debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, etc. Esto también condice con lo que leemos en Santiago 1:21. Escuchen, dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora sí, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, la enseñanza es clara: para recibir la palabra, para deleitarme en la palabra, antes debo desechar los actos y las motivaciones y las influencias pecaminosas. Por supuesto, uno a la luz de esto piensa: bueno, ¿qué hago entonces? ¿Soy parte del mundo? ¿Me voy a vivir a la punta de una montaña? No. El aislamiento no es la solución. No es la solución. Y quiero decirles algo. Las sugerencias pecaminosas que nos vienen de afuera, de verdad, no son las más peligrosas. Lo que pasa es que para nuestro orgullo es difícil reconocer que el pecado que llevamos dentro, es más dañino que a veces, ¿no?, que el que nos rodea. Solo el Señor sabe cuántos creyentes no se deleitan en la palabra simplemente porque no desechan los malos hábitos o los malos pensamientos o las malas actitudes, los malos comentarios, sentimientos y las malas compañías. No se puede tener las dos cosas. Pero pensemos no en cosas groseras a desechar. Pensemos en los pecados que hemos leído en Pedro y Santiago. Quizás, hermano, no te deleitas en la palabra porque, bueno, albergás malos pensamientos,
o consumís cosas que no tenés que consumir. O quizás no podés deleitarte en la palabra porque estás resentido con algún hermano de la iglesia, o porque tenés envidia de los dones que Dios le dio a otro de sus hijos, o porque le deseás el mal a los demás, o porque vivís una doble vida, o porque las películas, las redes sociales, el celular te consumen el tiempo que deberías dedicarle a la meditación. Sea cual sea el problema, hay que entender esto. Para deleitarme en las Escrituras debo desechar el pecado. Así que vamos a unir todas las cosas y avanzar. La vida pública apartada de los pecadores, verso 1, combinada con la vida privada, anclada en la palabra, nos lleva a nuestro tercer punto. Miren qué bendición. Vamos a cosechar prosperidad espiritual, ¿no? Te dice, esta persona que públicamente se aparta de la mala influencia de los pecadores, que en su intimidad se satura de las Escrituras. Esa persona, solo esa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice el texto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Wow, el hombre que tiene su deleite en el Señor es como un árbol plantado junto a las aguas, dice. Es muy claro el texto. Recuerden que el territorio de Israel era predominantemente árido. Por eso un árbol verde, fructífero, plantado junto a corrientes de aguas, como el referido aquí, era un buen sinónimo poético de lo que es la bendición de Dios. ¿Sí? La bendición de Dios sobre la vida de una persona. Noten, por ejemplo, que este árbol mencionado no nació en aquel precioso lugar, sino que fue trasplantado allí por alguien. Qué lindo, esto me hace acordar las palabras de Isaías, capítulo 61, verso 3, donde dice que los redimidos del Mesías, y aquí viene el texto, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Escuchaste eso, hermano? Wow. Podemos pensar a la luz de este texto y el de Isaías que fue la mano de Dios la que nos desarraigó del terreno de la muerte y de la vanidad y del pecado donde estábamos plantados y nos trasplantó, ¿sí?, al terreno del deleite, de la gracia, de la misericordia y de las delicias que hay en la relación con Dios. Y todo eso lo hizo, dice Isaías, para su gloria y, por supuesto, para nuestro gozo, sin nosotros merecerlos. Pero ahí estamos, trasplantados al lado de corrientes de agua. Esto nos enseña que para que este árbol pueda nutrirse de las corrientes de agua que le rodean, claramente deberá ahondar sus raíces y extenderlas. Ahondar sus raíces y extenderlas. Y esta imagen está conectada con la noción anterior de la necesidad de meditar en la ley de Dios todos los días. Porque todos sabemos que, por experiencia, que una lectura casual, así veloz, reflexiva de la palabra de Dios, no produce los frutos espirituales mencionados y que tanto deseamos. Debemos aprender a ahondar nuestras raíces mentales, espirituales, en las aguas dulces y frescas de la palabra de Dios. Porque la savia, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios, de la que se nutre el creyente, hace que su vida fructifique, persevere y prospere. Las tres cosas, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. 1, que da fruto en su tiempo. 2, su hoja no cae. 3, todo lo que hace prosperará. La expresión traducida allí, da su fruto en su tiempo, implica que el fruto justamente no es manufactura nuestra, no es producto del esfuerzo personal, de la buena intención o de la determinación del creyente. No, es el resultado natural de estar unido, digamos, a la fuente de vida. Jesús dijo, el que permanece en mí
y yo en él, llevará mucho fruto. Juan 15:5. Esa es la idea aquí. Hermanos, por favor, qué bendición y deleite es vivir y ministrar confiando en la soberanía de nuestro Dios. Por favor, yo me tengo que ocupar de profundizar mis raíces en su palabra. Y Él se va a ocupar de que yo fructifique, prospere espiritualmente, para su gloria, y para mi gozo. El pastor MacArthur siempre dice y recomienda y aconseja: ocúpate de la profundidad de tu ministerio y deja que el Señor se ocupe de la extensión de tu ministerio. Y eso es lo que la verdad preciosa está escondida aquí. Ahora, puede ser que esta prosperidad mencionada aquí no tenga nada que ver con la definición de prosperidad que el mundo tiene, o que los predicadores falsos, por supuesto, del evangelio falso de la prosperidad tienen. Porque el resto de los salmos, y recuerden que el Salmo 1 es como una extensión de lo que vamos a ver después en el Salterio, nos muestran claramente que esta productividad, esta perseverancia, esta prosperidad es espiritual. Es espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque se da en el marco de la aflicción aguda, como en el Salmo 88, por ejemplo, donde vemos un hombre angustiado pero que persevera en buscar a Dios. Se da también en el marco de la caída y de la posterior confesión del pecado, como lo vemos en el Salmo 32 o en el 38, o en el 51, donde vemos un hombre devastado por la consecuencia de sus pecados, pero que se vuelve a su Dios y prospera espiritualmente. Esta prosperidad la vemos en el marco de la persecución desgarradora por parte de alguien querido, como en el Salmo 3, donde vemos al salmista siendo perseguido por su hijo, pero que se vuelve a Dios y prospera espiritualmente. Esta prosperidad espiritual también se da en el marco de esas injusticias que caracterizan a este mundo caído, donde el impío prospera económicamente y parece que todo le va bien y rebosa en salud, mientras el justo sufre, enferma, llora, padece necesidades. Eso vemos en el Salmo 73. El salmista convive con esta realidad, está a punto de desistir, de apastarse, de tirar la toalla, pero se vuelve a su Dios y prospera. Esta prosperidad espiritual se da en el marco del llanto, el dolor, la enfermedad, como vemos en el Salmo 38, 88, etc. Se da en la soledad, se da en el aislamiento, como vemos en el Salmo 42, se da en el peligro, en las amenazas de los enemigos, como lo vemos en el Salmo 46. También se da en la alegría y el gozo, como lo vemos en el Salmo 100. El creyente que en su vida pública se guarda de las influencias del pecado, que en su vida privada dedica tiempo a meditar en la palabra, cosechará esta perseverancia, esta prosperidad, vamos a decirlo así, espiritual. Y vos decís, bueno, yo la verdad no veo mucho fruto de prosperidad, de crecimiento espiritual en mi vida. Bueno, quizás debas evaluar si estás viviendo para aquellas cosas que Dios quiere que hagas según la enseñanza de su palabra. Por eso, antes de decir u orar, Dios, por favor, prospera lo que hago, mejor decirle, Dios, ayúdame a entender, y luego hacer las cosas que tú dices en tu palabra, que vas a prosperar. Así funciona la vida cristiana. Le doy ejemplos. Dios le dijo a Isaías: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que la envíe. Wow, entonces, bueno, si esto es así, Isaías, Mariano, hermano, dale, estudia, aplica, predica esa palabra, no te canses de hacerlo, y Dios prosperará eso. Dios lo va a prosperar. Eso no significa que todo el mundo va a creer, se va a convertir, pero sí significa que Dios se va a glorificar, porque Dios usa su palabra para endurecer el corazón de una persona que ha decidido endurecerlo y para quebrantar el corazón de otra persona, para santificarla o salvarla. Pero Dios es glorificado siempre que se predique su palabra. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, hermano, entonces vamos
Si queremos progresar, prosperar en nuestra santificación, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No tenemos que ocultar nuestro pecado, no tenemos que taparlo, no tenemos que disimularlos, no tenemos que desviar nuestra culpa en otros, sino confesarlo, apartarnos de ello por la gracia de Dios. Y vamos a prosperar claramente en nuestro proceso de santificación. En 1 Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Cómo? Sí, porque guardamos sus mandamientos. Hermano, esto significa que para prosperar en nuestra vida de oración, debemos aprender a orar conforme a las Escrituras, y así podemos poner muchos ejemplos, pero lo cierto es que el camino del hombre dichoso se caracteriza porque en su vida pública se aparta de las influencias de los pecadores, en su vida privada se aleja, se separa, se aparta, pero para meditar en las Escrituras, y Dios va prosperando, fructificando su vida espiritual. Y eso trae muchísimo gozo, muchísimo gozo. Pero miren el contraste abismal. El contraste abismal. Ahora en versículos 4 al 6 vamos a ver el camino del hombre malvado, que Dios condena. Vimos el camino del hombre justo, que Dios bendice. Ahora vemos el camino del hombre malvado, que Dios condena. Noten verso 4. No así los malos, que son como el tamo o la paja, entiéndase, que arrebata el viento. El contraste es tremendo. No así los malos, es decir, ellos no perseveran en la fe, ellos no producen fruto espiritual, ellos no prosperan espiritualmente. Pueden estar, y esto es lo que me destroza el alma, porque pueden estar en la congregación de los justos, como dice el verso siguiente, pueden cantar con los justos, pueden leer la Biblia con los justos, pero no pueden prosperar espiritualmente. Y uno dice, ¿por qué? Porque ellos no son dichosos, porque ellos no se apartan del pecado, como lo hace el justo en verso 1, porque ellos no se acercan a la palabra de Dios para meditar en ellos, como dice el verso 2, porque ellos son malos, no porque son peores que nosotros, sino porque, recuerden, no se han convertido, no se han vuelto sus pecados al Señor en fe. Y por eso carecen de una relación con Dios. Y no son prosperados espiritualmente. No hay nada más desesperante que ver en la iglesia a un incrédulo queriendo vivir como creyente. Porque para ellos, tanto la vida así pública de santidad que se aleja, ¿no?, de la influencia de los pecadores, como el deleite privado de la meditación de la palabra, son así cosas sin importancia, irrelevantes, necias quizás, o una locura, como diría Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Los malos vemos aquí, es decir, aquellas personas, recuerden, que no tienen una relación con Dios por medio de la fe en su palabra. Son como el tamo, dice el texto, o la paja. El tamo es una imagen verbal usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para describir algo vano, carente de valor, pasajero, que no sirve, ¿sí?, desde el punto de vista eterno y espiritual. El tamo es la basura del grano trillado, ¿entienden? En aquel entonces el grano cosechado se tiraba al aire y se lo exponía al viento. De esa manera el grano por su peso caía otra vez en el suelo, pero el tamo, la paja o el polvo, se lo llevaba el viento. Y la vida del malo, dice allí, es como el tamo, porque cuando sople el viento de la muerte, verá con dolor desgarrador que su vida fue arruinada. En términos del verso 6, solo va a comprobar que pereció eternamente. Ahora, el contraste con el justo, no con aquel que es mejor. El justo es aquel que tiene una relación con Dios mediante la fe en su palabra, recuerden. Es tan malo quizás como el malo, pero se ha vuelto de sus pecados en fe al Señor. La vida del justo contrasta con la del malo. Es posible que el viento mencionado aquí en verso 4
arrebate y se lleve el tamo, pero es imposible que ese mismo soplo o viento llegue a desarraigar este árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Cuando el viento de la muerte sople sobre la vida del justo, es decir, insisto, sobre la vida de aquel que tiene una relación de fidelidad con Dios por medio de la fe en su palabra, Él estará firme. Él estará firme. No perecerá. ¿Por qué? Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, escribió el salmista. Hermanos, aún ante la muerte, ante el viento arrasador, ¿sí?, de la muerte, el justo va a ser pastoreado por el Señor. Allí se va a dar cuenta que todo lo que hizo aquí no fue en vano. Pero los malos, los que no conocen a Dios, aunque parezcan buenos, santos y hasta por momentos piadosos, no podrán perseverar cuando el camino de la luz se angoste y tampoco podrán permanecer cuando el viento de la persecución, de la prueba, golpee sobre sus vidas. Y cuando el viento de la muerte golpee contra su casa, la derribará para siempre, perecerá. La fe del malo, digamos, del que no tiene una relación por fe con Dios, es como el tamo, inestable, de corta duración, pasajera. Toda la gloria del hombre perece como la flor de la hierba. Toda la gloria del hombre perece como la flor de la hierba. Es de corta duración, no nos va a acompañar más allá de esta vida. Pero la fe del justo, en cambio, como este árbol, permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Noten que el carácter inestable de la vida del hombre malvado, ¿no? Noten que este hombre malvado en verso 5 va a enfrentar una condenación que es inminente. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. La persona que se levanta en el juicio es aquella a la que se le ha dado la palabra para que se exprese, se defienda, o argumente. Bueno, en el Salmo 27:12, esta expresión describe a testigos falsos, digamos, acusando. Y en Job 30:28 describe a alguien que se está defendiendo en realidad. Entonces, podemos pensar que en el día del juicio final, referido aquí, los malos, los que no conocen a Dios, no podrán culpar a nadie por sus pecados, ni tendrán tampoco quien los defienda. No habrá argumento que valga. Ellos se quedarán sin chivos expiatorios a quienes culpar por sus pecados y sin argumentos para defenderse. Qué desesperante, hermanos, cuando sean juzgados estas personas doblarán su rodilla y confesarán que Dios tenía razón, que Jesucristo es el Señor, y lo harán para la gloria de Dios. Finalmente glorificarán a Dios. Lo que no quisieron hacer en toda su vida terrenal lo tendrán que hacer en ese momento. Y ellos no podrán argumentar cosas como estas. Imagínense, oh Dios, yo fui engañado, me dijeron que tú no existías. Mentes brillantes me convencieron de que vos no existías. No sirve ese argumento. Otros dirán, bueno, la hipocresía de tus hijos, esos que van a la iglesia, me hicieron tropezar para que ni siquiera quiera saber de ti, Dios. Aunque todo el mundo fuera hipócrita, nuestro Salvador no lo fue. Y no te excusa la hipocresía de algunos creyentes, no te excusa de la tuya. Otros dirán, pensé que me darías unos años más de vida para pensarlo, Dios. Dios no nos debe nada. Otros dirán, pero Dios, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, ¿lo recuerdas? Y el Señor les dirá, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La prueba de que una persona no conoce a Dios es que es un hacedor de maldad. Otros dirán, bueno, lo que pasa es que mis padres cristianos
eran de una forma en casa y de otra en la iglesia. Y otros dirán, bueno, lo que pasa es que el pastor fulano cayó en adulterio con la secretaria, ¿qué? Y otros dirán, bueno, el diácono de tal iglesia se robó el dinero. Y yo pregunto, ¿vos crees que los pecados ajenos justifican los tuyos? Si pensás así, delante de Dios. ¿Entienden por qué va a ser ya tarde para argumentar, culpar a otros, defenderse, pararse en el juicio, pedir la palabra? No, las evidencias ya nos condenan. Hemos pecado. No importa lo que creemos nosotros, lo que digamos, las obras que hicimos en la iglesia, si hemos quebrantado la ley de Dios. Así que está claro que la única opinión que va a prevalecer en el juicio final no va a ser la mía, tampoco va a ser la tuya, sino la del justo Dios. Así que el impío tiene un carácter inestable, transitorio, todo lo que hace, ha cosechado, ¡boom!, desaparece con él cuando sople el viento de la muerte. Va a enfrentar una condenación inminente. Y fíjense un paso más allí, será privado de la compañía de los creyentes. En el verso 5 dice, la segunda parte, ni los pecadores se levantarán, esa es la idea, en la congregación de los justos. En el día del juicio Dios va a dividir a los justos de los malos, como un agricultor separa el trigo de la cizaña. Jesús dijo, irán estos, es decir, los que no conocen a Dios, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Al hombre malo no se le permitirá entrar en la congregación de los justos, aunque en la tierra sí haya sido miembro de una iglesia donde estaban reunidos los justos. Hoy en día es fácil para un profesante, digamos, penetrar oculto en nuestras reuniones usando una máscara de piedad. Claro que sí. A los hombres somos fáciles de engañar. El trigo crece con la cizaña, dijo el Señor. Los lobos se visten de oveja. Todo grupo de discípulos, por piadoso que sea, va a tener un Judas adentro. Pero saben, en el día del fin, este juicio final, ellos serán eternamente excluidos de la compañía de los justificados por la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna cosa manchada entrará en la gloria, en la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén. En el Apocalipsis 21-27 dice la palabra de Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. No dice que van a entrar los mejores y los peores van a quedar afuera. No. Estamos todos en el grupo de los peores. Pero algunos estamos inscritos en el libro de la vida. Esas personas son las que nos hemos vuelto en arrepentimiento y fe de nuestros pecados a una relación con Dios en la cual nos contentamos y nos gozamos. Pero no nos tendría que sorprender tanto esto, ¿no? ¿Por qué querría alguien morar en el cielo del Dios de la Biblia, rodeado de gente que ama la Biblia, cuando ha tomado como necedad o asuntos irrelevantes o extraños la pureza de vida, la meditación en la palabra y la compañía de los creyentes acá en la tierra? Como dijo Spurgeon, sería más fácil para un pez vivir en la tierra que para un pecador vivir en el cielo de Dios. ¿Saben? Esa persona que se levanta en juicio ante los justos o en la congregación de los justos puede identificar al malo que quiere acusar a Dios de injusticia delante de los justos o de los justificados. Imagínense, pide la palabra para decir, Dios, tú me condenas por causa de mi pecado, pero a ellos no. ¿Cómo? ¿Que acaso ellos son mejores que yo? ¿Acaso nunca han pecado ellos? ¿Que soy el único malo en este lugar? Ya será tarde. No servirán esos argumentos. No habrán excusas que prevalezcan. ¿Por qué? Verso 6. Y con esto terminamos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está la respuesta. Los términos traducidos como camino y senda son formas poéticas
de describir el estilo de vida de las personas. El Señor sabe quién sos, sabe de qué lado estás, sabe si eres parte de ese grupo que en público se cuida de las influencias perniciosas del pecado, que en privado se deleita en buscar la palabra de Dios, que cosecha prosperidad espiritual de parte de la mano de Dios, o si sos del otro grupo, que nunca quisiste volverte de tus pecados a Dios, nunca quisiste confiar en Dios, amaste más tu pecado que a Dios. Él sabe, en palabras de Jesús, por sus frutos los conoceráis. Tus obras son las que testificarán contra vos en el juicio. En tanto que Dios conoce el camino de los justos, la idea es que Él camina con ellos ese camino. Los malos van a la deriva sin compañía divina, pero hacia la destrucción. Ahora, quiero parar acá, a manera de reflexiones finales y pensar. Guarda, tené cuidado. El mensaje aquí no es que vos te tenés que esforzar a full para vivir como lo hace el justo. No es así. No es así. Recordá, cuando hablamos de justos, hablamos de personas que son leales a la relación con el mismo Dios que los justificó por la fe y por su misericordia. Cuando hablamos de malos o injustos, hablamos de personas que no tienen esa relación con Dios. Si el mensaje aquí fuese que vos tenés que portarte de manera perfecta, como se describe en los versículos 1, 2 y 3, el Evangelio no serían buenas noticias, porque eso es lo que la palabra Evangelio significa, sino que serían las peores noticias, porque nadie puede vivir así las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso multiplicado por todos los años de vida que el Señor nos permita respirar aquí. Pero quiero ilustrar cuál es entonces la esencia del mensaje con una historia. Años atrás, un hombre llamado Joseph Flax visitó Jerusalén y tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio a un grupo de árabes y de judíos. ¿Qué hizo? Leyó este salmo, el Salmo 1. Luego cerró su Biblia y preguntó: ¿quién es el hombre bienaventurado del que habla el poeta aquí? Porque este hombre, habrán notado, nunca anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Eso significa nunca. Este hombre fue sin pecado. ¿Quién es entonces? ¿A quién se refiere el salmista? Por supuesto, nadie respondió palabra. Entonces Flax preguntó: ¿será nuestro padre Abraham? Y un anciano del auditorio dijo: no puede ser él, porque Abraham mintió acerca de su esposa. Entonces Flax preguntó otra vez: ¿será Moisés entonces el hombre referido en el Salmo 1? Otro anciano interrumpió y dijo: no puede ser Moisés, porque él mató un hombre y perdió la cordura allí en las aguas de Meriba, y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, no puede ser él. Entonces Flax volvió a preguntar: ¿será David el hombre referido acá? No, dijeron varios oyentes a la vez. David no puede ser porque él adulteró, fue el actor intelectual del asesinato de uno de sus hombres de confianza. No puede ser David. Se hizo un silencio sepulcral en el auditorio, hasta que un hombre, un anciano de entre ellos, dijo: ¿saben qué? Yo tengo un libro aquí en el bolsillo. Se llama El Nuevo Testamento y lo estoy leyendo ahora. Y si yo pudiera creer en lo que dice este libro, tendría que reconocer que el salmista entonces está hablando de Jesús de Nazaret. Tremendo. Porque es cierto,
Cristo, siendo puro y sin mancha, decidió vivir la vida que ni vos ni yo pudimos vivir. Demostró por 33 años tener una justicia perfecta, que ni vos ni yo podemos jamás llegar a aspirar a tener en este lado de la eternidad. Sin embargo, decidió morir en lugar de los injustos, como yo. Él se hizo maldición allí en la cruz, como si hubiera quebrantado él la ley de su Dios, siendo que la guardó a la perfección. Él sufrió la ira de Dios ahí en la cruz, como si hubiera pecado contra su Padre. Pero no, él hizo siempre lo que le agradó al Padre. Sin embargo, fue tratado ahí en la cruz como si fuera el culpable de mis pecados y de los pecados de su pueblo. Esto significa entonces que Dios castigó los pecados de su pueblo en el cuerpo de alguien que nunca pecó, en el cuerpo de su amado Hijo sobre el madero. Pero no terminó ahí la historia, porque vindicando esa justicia que el Hijo tenía, Dios le resucitó de entre los muertos, como el mismo Jesús lo hubo anticipado, como lo confirma hasta el día de hoy la tumba vacía. Y de este modo el justo Jesús, el único justo Jesús, el único que vivió, como dice este salmo, murió por los injustos y ofrece dar esta justicia como un don, la justicia por la fe, ¿sí? Para todo el que se vuelva de su pecado y confíe en Él y decida hacer de Él su mayor tesoro y decida vivir y si es necesario morir por Él. La esencia del Evangelio, por favor que quede claro esto, no es que vos tenés que hacer tu mejor esfuerzo para vivir como el justo de los versículos 1 y 2 y ser salvo de esa manera. No. La esencia del Evangelio es notar que el Señor Jesús vivió la vida que jamás podrías vivir y sin embargo murió la muerte que vos debiste morir y que yo debí morir. El Hijo de Dios fue tratado como si fuera un miserable en la cruz, para que este miserable fuera tratado como un hijo de Dios. Y solo para terminar, pensemos y repasemos, cuando hablamos del justo, no hacemos referencia a sus méritos, sino a la relación que tiene con Dios por medio de la fe en su palabra y en su Hijo. Cuando hablamos del malo, no pensamos en su maldad propiamente dicha, sino en su falta de fe y por ende de relación vital, viva con Dios. ¿De qué lado estás? Si eres de esos justos, justificados por la fe sin merecerlo, te pregunto, ¿sabes por qué todavía no te has perdido? ¿Sabes por qué, a pesar de que en público quizás a veces sí te dejaste influenciar por los malos y en privado a veces no buscaste meditar en la palabra, aún así sigues en pie? ¿Sabes por qué? Después de una caída en público, de otra en privado, igual te volvés a Dios y a la palabra otra vez. ¿Sabes por qué perseveras en tu fe a pesar de que el llanto, el dolor, o la ansiedad, o el temor, o el desánimo te rodean? ¿Sabes por qué? Cada vez que caes, te vuelves a levantar y vuelves a beber de las mismas aguas del Señor. El versículo 6 lo dice. Precioso. Jehová conoce el camino de los justos. Esa es la respuesta. Porque Jehová conoce el camino de los justos. El verbo que se traduce conoce allí, describe un conocimiento vivencial, experimental, no intelectual. El punto es que a comunicar acá es que Dios no solo conoce datos acerca de sus redimidos, cómo te llamás, cuándo te salvó, a qué iglesia vas, sino que conoce a cada redimido en particular, porque se relaciona con cada uno de ellos, camina con cada uno de ellos, convive con ellos y los preserva a cada uno de ellos hasta que estén en gloria. ¿Sabes por qué? A pesar de las caídas, de las debilidades, de las tentaciones y de los fracasos espirituales, te volvés al Señor y a su palabra una y otra vez.
Pablo respondería, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Judas diría, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos en su gloria con gran alegría. Y Pedro respondería, porque esa fe probada será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 2 caminos, 2 destinos. Oro para que Dios te muestre dónde estás. Si estás en el camino de la vida, por favor, considera. Fuiste llamado a no dejarte influenciar por los pecadores en tu vida social y fuiste llamado a meditar en las Escrituras y a buscar a Dios, a cultivar tu alma en tu vida íntima. Y verás que Dios te prospera espiritualmente, progresarás en santificación. De a poquito, con luchas, 3 pasos adelante, 2 para atrás, pero siempre avanzando. Pero si estás en el camino de los malos, por favor, arrepentite de tus pecados y volvete a Jesús.